Mi nombre es Matías Mora, pertenezco a la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario de la Subsecretaría de Integración Sociourbana. Soy licenciado en Ciencia Política y vecino de Villa Fiorito, del barrio Soledad, que es un barrio popular que está incluido dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, que es uno de los barrios que también se ve abordado por la política de integración sociourbana. La Subsecretaría de Integración Sociourbana es un organismo nacional que viene a responder a una demanda histórica, que es la urbanización de las villas y los asentamientos del país. Es una política nacional que no nace de un repollo, sino que es fruto de la lucha que ha llevado muchísimos años por parte de un montón de vecinos y vecinas, de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias, políticas, de organizaciones religiosas, de movimientos villeros que han dejado todo para luchar por una política que de alguna manera pueda resolver un problema estructural de nuestro país, que es la falta de acceso a los servicios públicos, la falta de infraestructura, el problema de la vivienda en nuestro país, el problema del acceso a un terreno para construir una casa, para poder construir un futuro, digamos. Es una política que de alguna manera también retoma la lucha que fue histórica por la urbanización de la villa y el asentamiento, que es una lucha que data de principios del siglo XX en nuestro país, que atraviesa un montón de momentos y de periodos históricos. Por mencionar algunos, en nuestro país hemos vivido lo que fue el plan de erradicación de villa y asentamiento que llevó adelante la dictadura, que lo que planteaba originariamente era la erradicación, así como se escucha, digamos, que es la eliminación de la villa y de quienes habitan ahí, que no era ni más ni menos que la expulsión y la exclusión de las familias y de las personas que vivían en los sectores populares, en los sectores marginados, que obviamente tenían dificultades para acceder a un empleo formal, para acceder a un salario digno, para acceder a un alquiler, a una vivienda propia, y que se tenían que ir de alguna manera emplazando en distintos territorios que eran sectores en desuso, pedazos de terrenos olvidados que estaban a los costados de quizás alguna vía de tren, alguna fábrica abandonada, de algún arroyo, de algún riacho, del riachuelo, y que a partir de eso un grupo de familias, organizadas o no, se iban asentando e iban creando de esa manera su barrio. El objetivo en la dictadura, por poner un ejemplo, era erradicar eso, eliminarlo, y de ahí surgen distintas organizaciones que se oponen a esa política, digamos, como es el movimiento villero peronista, como es el Padre Mujica, que planteaba una mirada distinta para los barrios populares, que es una mirada desde los barrios populares, desde las villas, para resolver ese problema, que no es ni más ni menos que la integración social y urbana de la villa y el asentamiento. Él planteaba una frase histórica, icónica, que es que lo único que hay que erradicar de las villas es la miseria, y eso iba en oposición al plan de erradicación de villa y asentamiento que planteaba la dictadura. La política surge a partir de la experiencia de los movimientos sociales, que a partir del 2016 empiezan a plantear que, encolumnado detrás de lo que fue la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, de la CETEP, empiezan a plantear que tiene que haber un plan de urbanización para todas las villas y los asentamientos del país, que ese plan de urbanización se tiene que dar a partir de un relevamiento que se tiene que hacer para poder identificar cuáles y cuántos barrios populares hay en el país, que ese relevamiento tiene que estar acompañado de un diagnóstico para conocer en profundidad cuál es la situación de esos barrios populares. Eso comienza a gestarse, como decía, a partir de los reclamos que empezó a levantar la CETEP en el 2016, con las primeras movilizaciones que se hacían el 7 de agosto, el día de San Cayetano, de Liniers a Plaza de Mayo. En ese momento gobernaba Mauricio Macri el país, y se le planteaba al presidente que tomara esta reivindicación, esta bandera, y que a partir
de esa lucha se pudiera construir colectivamente una política que pueda ser transversal a todos los gobiernos independientemente del color político. El gobierno nacional en ese momento, a partir obviamente de la atención que se da con los movimientos sociales, lo toma. Primero se hace un relevamiento, el primer relevamiento nacional de barrios para identificar cuántos barrios hay, barrios populares hay en todo el país. Es así que en conjunto con las organizaciones sociales y la iglesia se logran identificar 4.416 barrios populares que a partir de esa información se empiezan a generar también otros que tienen que ver con las condiciones de edilicia, con las condiciones de servicio público, con la situación dominial de esos barrios. En el 2017 sale un decreto que es el 358/17 que crea el Registro Nacional de Barrios Populares, que es la primer política nacional que de alguna manera logra identificar cuáles y cuántos barrios populares hay en todo el país. Había hecho una experiencia en la ciudad de Buenos Aires hace un montón de años, por eso las villas en Capital Federal están numeradas, por eso existe la 1114, la Villa 21, la Villa 31, porque a cada barrio se le asignó un número y de esa manera quedaron identificados a lo largo del tiempo. Pero en una experiencia chica, era una experiencia comunal, digamos, municipal. Esta era la primera política nacional de reconocimiento de cuántos barrios populares existían en condiciones de vulnerabilidad. Se identifican 4.416. En conjunto nuevamente con las organizaciones sociales, con la CETEP y la iglesia, se hace el primer relevamiento nacional de familias. Es decir, que ya no solamente identificábamos cuántos barrios hay, sino que ahora íbamos a identificar cuántas familias vivían en esos barrios populares. Y no quiero pifiar al número, pero si mal no recuerdo se logran identificar algo así como 800.000 familias viviendo en condiciones en las que por lo menos le faltaban 2 de los 3 servicios públicos, son luz, agua y cloaca, que era uno de los requisitos para ser considerado barrio popular, que no tenías que acceder a 2 de los 3 servicios básicos y no tenías que tener regularizada tu situación dominial, es decir, que no tenías que tener título de propiedad. En esas condiciones se lograron identificar 4.416 barrios populares en todo el país, donde la mayor cantidad obviamente estaba nucleado en la provincia de Buenos Aires y en particular en la zona de Lampa. Este decreto también crea una figura, un documento que es importantísimo para los barrios populares y para lo que después vino con respecto a la política de integración, que es el certificado de vivienda familiar. El certificado de vivienda familiar, o más conocido como CBF para los que venimos de esta política, es el primer documento dominial que tienen la gran mayoría de los que vivimos en los barrios populares, porque al vivir en barrios informales no podíamos acceder a un título de propiedad porque la gran mayoría de los barrios populares estaban emplazados sobre terrenos privados o terrenos del Estado, sea provincial, municipal o nacional, y en paralelo, al no acceder a los servicios públicos y básicos, no teníamos ninguna factura a nuestro nombre. Este era el primer documento que acreditaba de alguna manera que vivíamos en un lugar y que ese lugar en que vivimos tenía un nombre de calle, tenía un nombre de barrio, tenía una altura, nuestra casa estaba con una nomenclatura particular, digamos, ¿no? Y ese documento de alguna manera nos permitía, a través del decreto, certificar el domicilio frente a cualquier ente público o privado. Y hago una aclaración con respecto al tema del acceso a los servicios básicos y el tema de la regularización dominial. Que no hayamos pagado los servicios básicos no quiere decir que no hayamos querido hacerlo, ¿sí? Por lo general la historia de los barrios populares es una historia de lucha, es una historia de pelea y es una historia de querer mejorar las condiciones en las que nosotros vivimos. Y por lo general son las empresas prestatarias de esos servicios quienes no quieren otorgar el servicio básico a los barrios populares. Pongo un ejemplo particular. Yo en mi barrio, que es el barrio Soledad, Villa Fiorito, desde la gestación del barrio hemos peleado para que Edesur nos coloque el medidor individual en nuestro barrio. La respuesta de Edesur siempre es un no rotundo, porque los intereses de la empresa
le es más sencillo en términos operativos y en términos de recaudación de dinero cobrarle a la municipalidad por el servicio por el pésimo servicio que nos brinda de manera comunitaria, que cobrarnos el servicio individualmente a cada familia, y generando así unas condiciones de capacidades que tiene la familia de poder reclamar, de derechos y obligaciones, ¿no? Pero sobre todo el derecho de reclamar un mejor servicio, mejor instalación, mejores condiciones de electricidad. Para evitar eso, a la empresa le conviene seguir dotando del servicio informal. Total, eso se lo cobra a la municipalidad en vez de individualizar el servicio en cada familia. Lo mismo pasa con el resto, con el gas, con la cloaca, con el agua potable. Si bien a partir de esta política de integración urbana se logró articular un montón con AISA, con otro organismo nacional privado, que nos permitió llevar el acceso de agua potable a un montón de barrios populares. Aún así la pelea es compleja y difícil, pero la aclaración vale porque no es que los que viven en los barrios populares no quieren pagar el servicio, todo lo contrario, por lo general luchan años y años para que se pueda regularizar y formalizar el servicio en esos barrios, y son las empresas o es la política quien no tiene la capacidad o la potestad o la voluntad de resolver esa situación por motivos que ya expliqué anteriormente, y que no pueden ser. O sea, hay otros motivos también que hacen que quizás interese con el terreno, que no hacen que no se formalice porque el municipio está interesado en que ese terreno en realidad se pueda desalojar para después realizar un negocio inmobiliario. Hay un sinfín de situaciones que hacen que los barrios populares no se terminen formalizando, que ese proceso tarde muchísimo. Bueno, la política de integración urbana y el Registro Nacional de Barrios Populares en ese momento, 2017, cuando sale el decreto, de alguna manera empieza a dar esas discusiones, ¿no? Empieza a decir, bueno, hay una cierta cantidad de barrios populares, una cierta cantidad de familias viviendo en condiciones inhumanas, en condiciones deplorables, en condiciones en las que no debería vivir ningún argentino. Hay que pensar una política para resolver. Bueno, esa discusión que la dan los vecinos, las vecinas, los movimientos comunitarios, organizaciones sociales, el movimiento villero, la comunidad, la iglesia, los vecinos y las vecinas, se traslada en la presentación de una ley en el año 2018, que es la ley de regularización dominial e integración sociourbana, la ley conocida como Ley de Barrios Populares, la 27.453, que viene a dar un salto de calidad en términos de política con respecto al decreto. Por un lado, reitera el reconocimiento del registro nacional, el reconocimiento del certificado de vivienda familiar, plantea la creación de la Secretaría de Integración Sociourbana, la creación de un organismo nacional dedicado exclusivamente a generar políticas de urbanización e integración para los barrios que estaban dentro del Registro Nacional de Barrios Populares, y en paralelo da un salto de calidad en torno a la proyección, digamos, de los barrios populares, al incorporar la suspensión de los desalojos en los barrios que estaban reconocidos en el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, por el plazo de 4 años. Y en ese plazo la Secretaría tenía que tomar la política de comenzar el proceso de integración de esos barrios populares, y esa integración se tenía que dar a partir de políticas de urbanización que eran ni más ni menos que obras que estaban destinadas a esos barrios para resolver los problemas estructurales que mencionamos, que era la falta de acceso a agua, la falta de acceso al tendido eléctrico, a las cloacas, a las luminarias, al asfalto, a una política habitacional y demás cuestiones que hacen a la vida de un barrio popular. Eso se ve acompañado por la creación de un fideicomiso, que es el famoso Fideicomiso de Integración Sociourbana, el FISU, que en paralelo y con el cambio de gobierno lo que se da es un fondeo a partir del impuesto país y del impuesto a las grandes fortunas que se da por única vez. Un porcentaje del impuesto a las grandes fortunas y el impuesto país va al Fondo de Integración Sociourbana, que es la manera en la que se va a fondear, y a partir de esos fondos y a partir del FISU se empiezan a financiar obras de integración sociourbana, y con el cambio de gobierno del macrismo al gobierno de Alberto Fernández se comienza a gestar una política
más directa en torno a la creación de obras en barrios populares con cooperativas de trabajo de los propios barrios populares, con los municipios, con el Estado provincial y con empresas privadas. Antes de continuar con eso, otra aclaración: la Ley Nacional de Barrios Populares es una ley que se da en el marco de un consenso de toda la política, de todas las fuerzas políticas que hay en nuestro país. Y eso se sentencia de alguna manera con la aprobación de la Ley Nacional de Barrios Populares por unanimidad en la Cámara de Diputados y por unanimidad en la Cámara de Senadores. Y eso que implica que todos los diputados y todos los senadores de todas las fuerzas políticas votaron a favor de la creación de una política nacional que de alguna manera esté direccionada a la urbanización de las villas y los asentamientos de nuestro país, que es una deuda que se venía acarreando desde la vuelta de la democracia para acá, y que no se había creado ninguna política particular para resolver esa situación. Y eso habla de que la política de nuestro país puede generar consensos básicos en torno a problemas básicos que hayan en nuestro país. Y eso se da del trabajo mancomunado, por supuesto, de las organizaciones sociales y de los vecinos y vecinas de los barrios populares y de la Mesa Nacional de Barrios Populares, que es una organización comunitaria, una organización de barrios, una organización de vecinos y vecinas que participan y piensan cómo, en conjunto con el Estado, ir resolviendo esta situación. Así, en el 2018 se aprueba la Ley Nacional de Barrios Populares y se crea la Secretaría de Integración Urbana, después se crea el Fideicomiso de Integración Urbana, y con el cambio de gobierno comienza una política más activa y directa para la organización de los barrios populares. Es así que se actualiza el Registro Nacional de Barrios Populares, incorporando nuevos barrios al registro, llevando ese número a más de 5.000 barrios populares. Creando la figura de los proyectos de obra temprana, de los proyectos ejecutivos generales, del programa Mi Pieza, que es un programa destinado a los sectores más vulnerados de nuestros barrios, que son las mujeres que viven solas, las mujeres que tienen algún hijo o hija con alguna discapacidad, que no tienen trabajo y que de alguna manera necesitan resolver cuestiones urgentes y prioritarias, como es mejorar habitacionalmente su vida, digamos, ¿no? Habilitarle una habitación para que tengan privacidad a sus hijos, mejorar el baño, terminar de techar la casa y otro tipo de modificaciones, ampliaciones o construcciones que se puedan hacer en la vivienda de cada una de esas familias. Están los lotes con servicios, que también es una política que buscaba de alguna manera evitar la creación de nuevas villas y asentamientos de nuestro país, que es un país que está en crecimiento constante y que tiene un problema habitacional muy fuerte y que también tiene un problema de acceso a la vivienda única. Entonces, desde la Secretaría de Integración Urbana en ese momento se pensó una política que dijera, bueno, ¿cómo hacemos que dejen de crearse villas de asentamientos y barrios populares en nuestro país? Bueno, creemos un programa nacional de lotes con servicios para que puedan acceder los hijos y los nietos de aquellos que ya viven en los barrios populares, para evitar de alguna manera el hacinamiento y para evitar la expansión de los barrios populares o la creación de nuevos barrios. También se votó la actualización de la Ley Nacional de Barrios Populares. La actualización, hay quizás dos cosas a destacar que por lo menos a mí me parecen sumamente importantes. Uno es que se llevó a 10 años la suspensión de los desalojos, ¿sí? Pasando de 4 a 10. Y el otro dato importante es que nuevamente la ley sale con un consenso importantísimo y muy amplio en torno a la necesidad de tener una política de urbanización de villas de asentamientos, con un reconocimiento de toda la fuerza política a lo bien que se había gestionado esta política, porque los que trabajamos en la Secretaría estamos involucrados de corazón con la política, ya sea porque vivimos en esos barrios, ya sea porque empatizamos con quienes viven en esos barrios, ya sea porque militamos en esos barrios, ya sea porque tenemos un interés académico, profesional o laboral en esos barrios populares, y en la articulación con las organizaciones comunitarias, organizaciones barriales, organizaciones sociales, con la política en general
y el Estado como quien de alguna manera ordena y empuja esa articulación y el desarrollo de esa política nacional, digamos. Esos son los motivos que hace, o algunos de los motivos que hace que esta política haya sido tan buena y tan reconocida, no solo por fuerzas políticas que fueron opositores al gobierno de Alberto Fernández, sino también por organismos internacionales, como por ejemplo el BID. Ahora, el dato importantísimo es que quienes se oponen a esta política nacional fueron la fuerza política del sector libertario, del actual oficialismo, digamos, quien gobierna actualmente. El presidente Javier Milei es quien votó en contra de la Ley Nacional de Barrio Popular. Hoy estamos en proceso de, si se quiere, de resistencia de la política. Los que trabajamos acá seguimos intentando que esta política le llegue a todos los barrios populares. La defendemos trabajando todos los días, la defendemos desde los barrios en los que laburamos, desde las oficinas en las que laburamos, desde los programas que nos tocaron gestionar y coordinar y crear. Hoy los trabajadores estamos cotidianamente en defensa de esta política y entendemos también que los vecinos y vecinas lo están. Por eso hoy sigue de pie, por eso hoy resiste y aguanta esta política, una de las pocas que como decía anteriormente se reconoce incluso por el actual subsecretario de Integración Ciudadana como una de las pocas políticas fructíferas del gobierno anterior. Pero la política de integración sociourbana nuevamente es, si se quiere, un proceso, es el culmine de un proceso histórico de lucha de nuestro pueblo que se da a lo largo de muchas décadas, de muchos procesos de organización, de muchos procesos de resistencia y también de vanguardia, de la experiencia de miles de referentes, vecinos, organizaciones, comisiones barriales, asociaciones civiles, sociedades de fomento, organizaciones políticas que estuvieron al pie del cañón y estuvieron al lado de nuestro pueblo humilde y trabajador, de nuestro pueblo sector de nuestro pueblo más castigado, y que de alguna manera se pudo condensar en lo que fue la creación primero del Registro Nacional de Barrios Populares y después la Secretaría de Integración Ciudadana con la aprobación de la Ley Nacional de Barrios Populares. Y obviamente hay que rescatar el rol de la Mesa Nacional de Barrios Populares en torno a que fue quien de alguna manera logró condensar todas esas reivindicaciones que existían a nivel nacional y que de alguna manera logró encaminar esta lucha para que todo esto se pudiera concretar y materializar en esta política. Mi nombre es Florencia Policastro, trabajo en la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario de la Subsecretaría de Integración Sociourbana. Actualmente estoy en la parte administrativa, trabajando todo lo que tiene que ver con seguimiento de expedientes, acompañamiento a quienes llevaron proyectos a cabo, hacer las rendiciones contables correspondientes y pensando proyectos y políticas públicas para el futuro. Desde la Secretaría de Integración Sociourbana se piensan las políticas públicas pensando en el hábitat como una integralidad justamente para desarrollar todo lo que tiene que ver con ese ser humano conviviendo y viviendo y llevando a cabo su vida cotidiana, teniendo problemas de la vida cotidiana, teniendo en cuenta la vulnerabilidad en la que viven. Se pensaron las políticas públicas pensando en cómo es la vida dentro de un barrio popular de una persona con discapacidad, de un adulto mayor, cómo es la cotidianidad de un estudiante de primaria o secundaria que tiene que tener clases virtuales, cómo es la cotidianidad de una persona que va todos los días a trabajar dentro de la construcción o dentro de trabajos de electricidad, de albañilería, de cañerías, y no tener un certificado que avale ese tipo de trabajo y que le pueda abrir puertas dentro de su mismo oficio. Pensar la integralidad dentro de
qué derechos tiene una persona que habita un barrio popular, si tiene un certificado de vivienda, la importancia del certificado de vivienda, cómo se componen y se forman las cooperativas de trabajo de la economía popular, desarrollando políticas públicas para que esas cooperativas, que están compuestas por vecinas y vecinas de los barrios, puedan tener capacitaciones dentro de lo que es la administración, tanto contable como financiera, como administrativa de una cooperativa. Esas son las políticas que se piensan desde la Secretaría de Integración Sociourbana. El hábitat como un todo, la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de los barrios populares que viven en la vulnerabilidad. No tomar el hábitat como poner ladrillos, armar paredes y construirte una casa, sino la política pensada a nivel integral, desde hablar de los problemas más cotidianos de la gente que está en situación de vulnerabilidad. O sea, no solo ir a resolver lo urgente, poner una cloaca, hacer mejoras en las conexiones de electricidad para que no haya accidentes, dar acceso al agua potable, sino resolver otros tipos de problemas que tienen que ver con la cotidianidad de vivir en un barrio popular, como por ejemplo las personas con discapacidad y adultos mayores que tienen la movilidad reducida dentro de los barrios, teniendo en cuenta las condiciones de las veredas. Entonces, no solo resolver el problema de las veredas, sino darle asistencia tanto de profesionales como acceso a sillas de ruedas, bastones, andadores. Y bueno, una de las políticas que se pensó, teniendo en cuenta esta integralidad que tiene el hábitat, fue otorgar la posibilidad de aplicar un programa, una línea que era para centros comunitarios dentro de los barrios populares donde se asistiera a estas personas con discapacidad y adultos mayores a través de un diagnóstico que se hizo yendo casa por casa, donde distintos profesionales y vecinos y vecinas se acercaban a hablar con los vecinos sabiendo cuánta gente discapacitada había, qué tipo de discapacidad se tenía y cuáles eran las herramientas que como Estado podíamos llevar para mejorar un poco la calidad de vida de esa persona, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas personas no tienen acceso a un trabajo con kinesiología o mismo un acompañamiento social para las familias. Eso también se pensó, el acompañamiento a las familias que conviven con personas con discapacidad dentro de los barrios, y eso es una de las políticas que se pensó desde la Dirección Nacional de Desarrollo Sociocomunitario. Dentro de esta línea también se otorgaban insumos a personas con discapacidad, no solo sillas de ruedas como decíamos antes, sino también se tenía en cuenta terapias de kinesiología, asistencia a distintas personas con discapacidad a sus turnos médicos, se otorgó movilidad para los barrios para poder asistir a esas personas en cuestiones de urgencia, dentro de todo lo que es esta dificultad dentro del barrio. Después otra de las líneas que fuimos trabajando fue teniendo en cuenta que la Secretaría empezó a desarrollar sus políticas dentro de la pandemia y una de las problemáticas que hubo fue el acceso a lo digital, teniendo en cuenta que la educación era a través de todo lo digital, se tenían clases virtuales. Dentro de los barrios lo que se buscó es dar herramientas para que las personas que tenían que cursar no perdieran esa oportunidad, no se quedaran fuera del sistema educativo, y se creó la línea Comunidad Digital, que permitió que algunos centros comunitarios dentro de los barrios populares tuvieran distintos equipamientos y asistiendo de forma educativa, con apoyo escolar o capacitación en armado de distintos programas informáticos, tipo Excel, armado de currículum, todas herramientas que sirven al desarrollo de la persona dentro del barrio popular, ¿no? Y que antes no tenía acceso. Entonces facilitó tanto la parte educativa de los niños y jóvenes y también fortaleció a aquellas personas jóvenes y adultas que necesitaban herramientas digitales para poder salir a conseguir un trabajo. En ese sentido, la línea de Comunidad Digital también tuvo una articulación con el Sindicato de Informáticos,
donde en varias partes del país que tenían puntos digitales creados con esta línea, se fortaleció a vecinos y vecinas en capacitaciones en oficio de reparación de celulares y tablets, dándole mayor posibilidad y salida laboral dentro del mundo digital. Se crearon líneas de trabajo donde se pudieran recondicionar plazas, lugares de recreación para niños y niñas y también espacios deportivos, reacondicionando canchas de fútbol o clubes de barrio que son importantes para el desarrollo de los niños y jóvenes dentro de los barrios populares y que puedan tener un espacio seguro donde poder pasar el tiempo después de la escuela. Otra de las políticas que pudimos trabajar fue fortalecer a la comunidad en sí, desarrollando espacios donde cada vecino y vecina tuviera la oportunidad de conocer la ley de barrios populares, donde tuviera acceso a la información de para qué sirve el certificado de vivienda familiar, donde tuviera información a qué acciones concretas poder ir construyendo dentro del barrio para poder resolver problemas comunes como la falta de luz o la falta de reparación de algún servicio dentro del barrio. Esos encuentros se dieron a nivel federal para distintos referentes de barrios y esas capacitaciones que se daban a referentes se replicaban a distintos vecinos y vecinas para que la información y la capacitación se desplegara por todo el barrio.